Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de psicología del segundo semestre en la Universidad Centro Occidental y San Alvarado. El día de hoy vamos a presentarles un poco acerca de lo que serían los planteamientos de Jacques Lacan. Esta información se las vamos a presentar Bárbara Cordero, César Briceño, Paola Martínez, Daniela Mendoza y mi persona, Oriana Montes. Comencemos diciendo que Jacques Lacan fue un psicoanalista francés del siglo XX, el cual revolucionó la lectura tradicional de Freud. Lacan propuso una nueva manera de entender al ser humano, al inconsciente y al deseo, enfatizando que nuestra experiencia psíquica está profundamente atravesada por el lenguaje. Una de sus ideas centrales es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que los procesos inconscientes no operan de manera caótica, sino que siguen reglas simbólicas parecidas justamente a las del lenguaje. Para Lacan, el inconsciente funciona como un sistema de significantes, palabras, asociaciones y metáforas que organizan todo aquello que pensamos, sentimos o deseamos, incluso sin que nos lleguemos a dar cuenta. Cuando una persona habla, revela más de lo que realmente cree. En sus pausas, equivocaciones o repeticiones aparece lo que sería la lógica del inconsciente. Así, Lacan explica que el ser humano no tiene control total sobre su discurso. Más bien, es el lenguaje el que nos habla y nos estructura desde antes incluso de nacer. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender los conceptos que se van a presentar a continuación. El estadio del espejo es uno de los planteamientos más conocidos de Lacan y describe un momento clave en el desarrollo infantil. Este proceso ocurre aproximadamente entre los 6 y los 18 meses, cuando el bebé se reconoce por primera vez en un espejo o en la mirada de quienes lo cuidan. Lacan explica que al verse reflejado, el niño identifica una imagen completa y unificada de su cuerpo, algo que no corresponde con su vivencia interna, ya que todavía carece de motricidad. Sin embargo, esa imagen externa produce una sensación de coherencia y control que no existe realmente en su experiencia. Esto da origen a lo que Lacan llamó el yo imaginario. El yo no surge desde adentro, sino desde afuera. Es una construcción basada en una imagen idealizada. Esta identificación con una imagen produce una ilusión de unidad, pero al mismo tiempo inaugura una división interna entre lo que realmente somos y lo que creemos ser. El estadio del espejo no solo marca la información del yo, sino que también prepara la entrada del niño en la dimensión simbólica del lenguaje. Al reconocerse en una imagen y en las palabras que le dirigen los adultos, el niño comienza a integrarse en la cultura. Este proceso muestra que la identidad no es algo natural ni fijo, es una construcción influenciada por la mirada del otro, por las imágenes que aceptamos como nuestras y por las expectativas que la sociedad deposita sobre nosotros. Por eso, Lacan ubica el yo dentro del registro de lo imaginario, resaltando que es construido y no esencial. Lacan organiza la experiencia humana en tres registros fundamentales: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Estos tres registros permiten comprender cómo se construye la subjetividad y cómo se articula el deseo. El primer registro, lo imaginario, relacionado con las imágenes, las identificaciones, la formación del yo, y aquí se ubican las ilusiones de unidad, las comparaciones de los otros, las representaciones que elaboramos para sentir coherencia, y este es el ámbito donde opera el yo, que para Lacan es la construcción basada en imágenes más que una batalla interior. El segundo registro es lo simbólico, que corresponde al orden del lenguaje, la ley, las normas sociales y la cultura. Es el campo de los significantes. Cuando el niño aprende a hablar, ingresa a este orden que organiza la realidad y le otorga un lugar en el mundo. El inconsciente también pertenece a lo simbólico, porque está hecho de palabras y estructuras lingüísticas que determinan nuestro deseo y nuestras acciones. Por último, lo real es aquello que no puede ser simbolizado ni representado. Lo real no se refiere a la realidad cotidiana, sino a lo imposible de expresar y de comprender plenamente. Es aquello que no entra en el lenguaje, que irrumpe como lo traumático o como lo que desborda nuestro entendimiento. Estos tres registros no funcionan separados, se intercruzan e influyen mutuamente en la objetividad. Se forman justamente de este cruce. Para Lacan, comprender al ser humano implica entender cómo circula entre estos tres órdenes y cómo estos determinan su relación con el deseo y con el otro. En la teoría lacaniana, el deseo ocupa un lugar central y está íntimamente relacionado con la falta. Lacan plantea que el deseo humano no surge para ser satisfecho completamente, sino que está marcado por una serie de carencias estructurales.
Siempre hay algo que falta, algo que buscamos constantemente sin lograr alcanzarlo por completo. Para poder comprender el deseo, Lacan lo distingue en tres conceptos: necesidad, demanda y deseo. La necesidad es biológica y puede satisfacerse. La demanda aparece cuando esa necesidad se formula mediante el lenguaje, lo que implica una solicitud dirigida al otro. Sin embargo, el deseo es lo que queda por fuera de la demanda. Es aquello que no puede expresarse del todo con palabras y que por lo tanto nunca se satisface completamente. Aquí es donde aparece el otro. El otro no es una persona específica, sino el lugar del lenguaje, de la cultura y de las normas. Es el depositario de nuestras demandas y el referente desde el cual se forma nuestro deseo. Por eso Lacan decía que el deseo es el deseo del otro, aquello que el otro valora o aquello que creemos que el otro espera de nosotros. Además, Lacan introduce la noción del objeto A, que es el objeto causa del deseo. No es un objeto real, sino aquello que provoca el deseo y lo que pone en movimiento, aunque nunca pueda alcanzarse por completo. En conjunto, estos conceptos explican que el deseo humano está estructurado alrededor de la falta y que el deseo es un motor permanente que nos impulsa a buscar sentido, reconocimiento y un lugar en el mundo. Por último, Lacan propone que el ser humano es un sujeto dividido. Esta división surge porque el lenguaje nos atraviesa y nos separa de una supuesta unidad original. Por un lado está el yo imaginario, que busca presentarse como un coherente, y por otro está el sujeto del inconsciente, que revela deseos, contradicciones y significancias que escapan de nuestro control. Somos seres divididos entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que realmente deseamos. Esta división no es un problema a resolver, sino como una condición estructural del ser humano. Ahora, en relación con el psicoanálisis, Lacan redefine el papel del analista. Él dice que el analista no debe ofrecer interpretaciones simples ni consejos directos. Su tarea consiste en escuchar atentamente las significantes que tiene el paciente y permitir que el mismo sujeto se confronte con su propio discurso. En conclusión, los planteamientos de Lacan transformaron profundamente la comprensión del sujeto moderno. Su lectura del inconsciente como lenguaje, la importancia de la falta, los registros de lo imaginario, simbólico y real, y la función del analista siguen siendo fundamentales para reflexionar sobre la identidad, el deseo y la construcción subjetiva en nuestra época.